Abascal ha fulminado a Ortega Smith, enterrando así el Vox original porque de los pioneros ya no queda nadie, tan solo el líder. Esto forma parte de una estrategia, forma parte del giro definitivo, aupando perfiles jóvenes y apostando por temas que afectan a la vida de la gente, de la vivienda a la economía familiar, subidos en la ola imparable de la derecha dura en todo el mundo. ¿Hacia dónde va Vox? Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 23 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Da igual el lugar que visitemos, en todos los lugares de España, en todos los lugares de Castilla que hemos visitado estos 2 días, nos encontramos los mismos problemas y los mismos enfados. Y como nosotros denunciamos estos problemas reales, lo que nos encontramos... Vox es el partido del momento, está disparado en las encuestas, un partido clave en un hipotético cambio de gobierno en España, partido fundamental para el PP en las comunidades autónomas, lo hemos visto en Extremadura y en Aragón, y en el horizonte ahí están tanto Castilla y León como Andalucía. Problemas reales, es lo que dice Santiago Abascal, que es el presidente del partido, y esto no es una casualidad. Hay una tendencia mundial con lo que está a la derecha de la derecha clásica y un tanto más liberal, barriendo allá donde tiene ocasión. Entonces, vamos a analizar todo esto. Paloma Hernández Matellano es la periodista del Mundo que sigue la información de Vox. Hola Paloma, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Javier, ¿qué tal? Tenemos que empezar por Javier Ortega Smith, abogado. Es uno de los originales de Vox, por decirlo de alguna manera. Ha estado al lado de Abascal desde hace muchísimos años. Ha sido su letrado antes de que existiera siquiera el partido. Estuvo con él en la fundación de NAES, que, podríamos decir que es el germen de Vox. Y han tenido una relación personal, Abascal y Ortega Smith, Santiago y Javier, muy estrecha. Quiero dar las gracias a mi amigo, a mi compañero y a mi compadre, porque además de las funciones que ahora le hemos encomendado, tiene la del padrinazgo de mi hija, a mi amigo y compadre Javier Ortega. Javier Ortega... Hoy esa relación tan cercana, tan estrecha, está absolutamente rota. Ortega ha sido casi todo en Vox, estratega jurídico, diputado, secretario general, vicepresidente incluso, pero lo ha perdido todo. Le han retirado todas las responsabilidades hasta ser directamente defenestrado. Voy a pelear dentro del partido con los recursos que permiten nuestros estatutos. Voy a recurrir lo que tenga que recurrir y si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria, llegaré a la jurisdicción ordinaria. Y hasta tal punto llega la situación que Ortega Smith se ha atrincherado a la portavocía de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y está protagonizando la mayor rebelión contra su ex amigo y jefe, todavía, más o menos, Santiago Abascal. Paloma, ¿qué ha pasado exactamente con Ortega Smith? Pues efectivamente, Javier Ortega Smith, que durante tantísimos años fue la mano derecha de Abascal, uno de los impulsores del partido, pues en estos últimos días está protagonizando la crisis que vive el partido porque ha decidido suspenderle cautelarmente de militancia, lo que quiere decir expulsarle de Vox. Todo comienza más o menos en 2024, cuando Abascal lo relega de la dirección del partido, lo deja como vocal, que es un puesto más bien secundario, y desde entonces él ha empezado a entonar ciertas críticas hacia la dirección de Vox. Esto ha culminado en los últimos meses con una salida paulatina de todos los cargos que él tenía. Primero se lo expulsó como portavoz en el Congreso, en diciembre se le saca de la directiva nacional, que era el último cargo de peso orgánico que tenía, y el pasado 12 de febrero la cúpula del partido decide relevarlo en la portavocía del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué sucede? Que el partido no es competente para relevarlo directamente de este cargo, como sí lo era de los anteriores de los que le echó. Entonces, Ortega Smith decide no acatar esta orden y sigue manteniendo que él es el portavoz en el ayuntamiento. El partido, por tanto, decide abrirle un expediente y le suspende de militancia con la consecuente expulsión que esto supone. Vox es un partido en el que la Asamblea elige a una dirección y la dirección toma las decisiones. Y es la dirección la que manda. Y eso va a seguir siendo así, yo quiero que lo sepan todos. A nosotros, la reacción del presidente de Vox ha sido esta. La dirección manda. Mientras Ortega Smith habla incluso de asquerosa y repugnante guerra sucia, es lo que dice. Lo cierto es que esta situación ya la hemos vivido con otros políticos muy cercanos a Abascal, porque en Vox ha habido muchas salidas durante los últimos años, todas envueltas además de polémica. Desde Espinosa de los Monteros a Macarena Olona y otras que no han sido tan mediáticas, pero sí muy llamativas. Paloma, como no queda ninguno de los originales de Vox, con la salida de Ortega Smith, ¿se entierra con esto el Vox original? ¿Es un cierre de ciclo?
Precisamente en el sentido en el que lo dices, ¿no? Ortega Smith era la última gran figura de esos primeros referentes que aupan Vox y que durante tantos años fueron las únicas caras visibles del partido y que realmente son las que a todos se nos quedan en la memoria cuando rememoramos pues los inicios de Vox y el tiempo en el que irrumpieron en los parlamentos. Ortega Smith es la última salida de una concatenación que viene de más atrás. Él, junto a Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio y Santiago Abascal, fueron las 4 grandes caras visibles del partido durante muchos años. Espinosa de los Monteros salió en el año 2023, después de las elecciones generales, cuando Vox tiene un frenazo en los comicios y él decide abandonar. En aquel momento no explica por qué, pero es verdad que luego ha venido deslizando críticas. Lo mismo sucedió con Rocío Monasterio, aunque a ella sí que la aparta el partido en octubre de 2024, cuando la retira del liderazgo en Madrid, y ella entonces decide dimitir del cargo que le quedaba, que era de portavoz en la Asamblea. Desde entonces también ha deslizado alguna vez críticas a la dirección nacional. Ortega Smith es la última salida, es la única que se produce con una expulsión directa. Los demás sí que han terminado dimitiendo, dejando sus cargos con críticas, pero dejándolos. Y Ortega Smith no, pero cierra un ciclo en el sentido de que ya no queda ninguna de esas figuras, también con la salida de Macarena Olona y de otros perfiles que complementaron a ellos 4, y ya no queda nadie más, solamente Abascal. El mensaje interno es bastante claro: adiós a los líderes, digamos, carismáticos, no hay disidencias, estamos en una organización vertical, no se discute el liderazgo, que para eso pues se tiene el poder y se tiene la autoridad. Se acatan las decisiones o se sale. Ese parece ser el mensaje, pero tampoco podemos dejar de decir que esto pasa en casi todos los partidos políticos en mayor o menor medida. Paloma, tú que conoces bien en concreto este partido político y lo que pasa ahí dentro, ¿es una cuestión de cómo funciona el partido? ¿Es una cuestión incluso ideológica, de estrategia? Yo creo, y a la vista de lo que vemos, que es una combinación de ambas, ¿no? Por un lado, no parece que sea una casualidad que todas las personas que salen del partido y que han sido referentes y que han tenido puestos de mucho poder orgánicamente lo hagan deslizando críticas al funcionamiento interno del partido, a su democracia en los procesos de elección de candidatos, etc. Es importante en este sentido destacar que Vox no tiene procesos de primarias para elegir a sus dirigentes regionales desde el año 2022. Sí que los tenía, pero en 2022 decide eliminar esto de los estatutos. Por tanto, lo único que votan los afiliados de Vox es una vez cada 4 años al presidente y a la cúpula que éste ha designado. Además, coincide que Vox es un partido que rechaza completamente las baronías territoriales, por tanto no aupa a ningún líder en las comunidades autónomas. De hecho, cuando empezó a haber pequeños conatos de esto, cuando lograron alcanzar las vicepresidencias de algunas comunidades, pues es bastante clarificador el ejemplo de Juan García Gallardo, ¿no?, que fue vicepresidente en Castilla y León, un perfil con bastante visibilidad pública y que también ha terminado fuera. A todo esto se une, por otro lado, una cuestión quizá ideológica en el sentido de que el partido está en un proceso de renovación a todas las escalas, ¿no? Desde ideológicamente, y eso también pasa un poco por renovar las caras y por coger perfiles que quizá encajen más con el nuevo rumbo, con las nuevas ideas que quiere defender el partido. Y quizá Ortega Smith era uno de los que menos encajaban en ese sentido. Vamos a brindar como se brindan las grandes ocasiones, porque estamos aquí en Sevilla con un puñado de patriotas dispuestos a defender a España. Con el brindis de Acuña, poeta y capitán de los viejos tercios de la infantería española, que dice así: no os preguntarán por mí, que en estos tiempos a nadie le da lustre haber nacido segundón en Casagrande. A lo largo de su carrera en el partido, en Vox, Ortega Smith ha defendido reiteradamente lo que podemos decir son los valores fundacionales de Vox, centrados, por ejemplo, en la defensa de la unidad de España, en la soberanía nacional, en la seguridad también y en la crítica a las élites políticas tradicionales. Ahora, lo cierto es que el rumbo es otro. No es que no se hable ya de eso, sino que están poniendo el foco en otros temas. Ahí está el espejo de la extrema derecha de Marine Le Pen, en Francia, un ejemplo muy claro, que encuentra en las clases populares su principal apoyo en este momento, y así llegamos a este giro obrero, este giro obrerista de Vox. Desde los barrios del sur de Madrid no hace falta que nadie os lo cuente, a los que sois vecinos de Aluche, de Carabanchel, de Villaverde, de Vallecas, de Alcorcón, de Móstoles, de Getafe, no hace falta que nadie os lo cuente porque lo padecéis y lo vivís
en vuestras propias carnes. Ejemplos los tenemos de todo tipo, haciendo campaña en los cinturones industriales de las grandes capitales, en la periferia de las ciudades, hablando directamente de vivienda, hablando de que los sueldos no alcanzan, hablando de que nos han robado el país y de que la inmigración pues está detrás de todo eso. Ese es un poco el mensaje. Y lo hace además, y esto es muy interesante, a través de perfiles más jóvenes, o mucho más jóvenes, por ejemplo, que el caso de Javier Ortega Smith. Paloma, ¿hacia dónde va Vox exactamente? Vox un poco nace también, hay que entenderlo así, en un contexto, por ejemplo, en el que el separatismo vivía en unas horas de mucho auge, ¿no? Y una de sus grandes banderas, de las grandes banderas de Abascal y su cúpula, siempre fue la lucha contra el independentismo. Ahora que el separatismo ya no supone una realidad tan candente en España, pues ellos han tenido que modular ese discurso, siguen abanderando que defienden la nación española, ¿no?, como su gran bandera, pero esto lo han ido modulando a otros temas, ¿no? Lo aplican, por ejemplo, pues en cuanto a la inmigración, en el sentido de que creen que las personas nacionales tienen que tener más ventajas o más derechos que los que vienen de fuera. Y lo están aplicando también en otros asuntos, efectivamente, como decías, más de la calle, más de a pie, ¿no? Pues problemas económicos que tienen los españoles, problemas de vivienda, pues ellos ahora lo que intentan es adecuar su discurso a decir, pues es que los españoles deberían tener más derecho a acceder a la vivienda. Con esto lo que intentan es efectivamente abrirse a nuevos públicos, un poco intentando subirse a esa ola de extrema derecha que se está expandiendo por toda Europa, que quizás un mejor referente para Vox ahora mismo sería Marine Le Pen, que sí que han logrado calar en la clase obrera y a partir de ahí impulsar mucho a su partido. Entonces eso es un poco lo que Vox está intentando hacer. Y claro, en ese nuevo rumbo, en esa nueva tesis, Ortega Smith, por ejemplo, pues se queda un poco desactualizado, ¿no? Es cerrar a cal y canto las fronteras. No puede venir ninguna persona más a este país porque faltan casas para poder vivir todos los españoles. No puede venir ninguna persona más. Fronteras seguras son pisos asequibles. El partido está apostando mucho por liderazgos muy jóvenes. Es el caso, por ejemplo, de Carlos Fernández Quero, que es su referente en vivienda, pero no solo. También está José María Figaredo y otros perfiles que sí que se adecuan más, ¿no?, a ese hablar un poco de tú a los ciudadanos y no tanto temas abstractos. Y esta crisis interna en Vox, todo esto que está pasando con Javier Ortega, ¿qué consecuencias puede llegar a tener? Porque entiendo, Paloma, que la más inmediata es la ruptura en el Ayuntamiento de Madrid. Aquí hay que recordar que el alcalde del PP, que es José Luis Martínez Almeida, tiene mayoría absoluta, pero me refiero, Paloma, para el grupo de Vox, en concreto, para Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Pues efectivamente ese es a estas horas el principal problema que tiene Vox, porque es verdad que Ortega Smith ya había estado relegado a nivel orgánico en el partido, entonces no tiene demasiados apoyos, pero sin embargo sí que los tiene dentro de su grupo municipal. Vox tiene ahora mismo 5 concejales en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith y otros 4, y lo que sabemos es que algunos de ellos estarían del lado de Ortega Smith, estarían a favor de que él siga como portavoz y por tanto de rechazar la orden que viene desde la cúpula del partido de relevarle. ¿Esto qué puede provocar? Pues en el partido se acogen a que hay que ver qué opina el Ayuntamiento de Madrid, su Secretaría General y qué indicaciones da. Pero es verdad que esto podría derivar en que algunos de los concejales salgan al grupo de los no adscritos y Vox pierda parlamentarios en el Ayuntamiento. Estas pueden ser las consecuencias inmediatas de todo este caso y estas son las claves de hacia dónde va Vox. Esta es su estrategia. Paloma, gracias. Gracias por ayudarnos a entender mucho mejor lo que está pasando. Muchas gracias a ti, Javier. Paloma Hernández Matellano ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, que como sabes es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que si quieres nos puedes seguir y también a través de la radio digital en el canal del Mundo. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.